El expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, detenido al regresar a su país tras 8 años de exilio. Saakashvili viajó de Ucrania a Georgia un día antes de las elecciones municipales, desafiando las advertencias del gobierno de que sería arrestado. Poco antes, Saakashvili anunciaba su retorno a través de Facebook, saludando desde Batumi. En un vídeo dice: arriesgué mi vida y mi libertad y vine aquí a pesar de todas las amenazas. Quiero pedirles, vayamos a las urnas el 2 de octubre y votemos por el Movimiento Nacional Unido. No votéis por Ivanishvili. Debemos ser muchos. Son elecciones decisivas para Georgia. El primer ministro georgiano anunciaba su arresto en una rueda de prensa extraordinaria, calificándolo de delincuente y criminal. Sobre Saakashvili pesan 2 condenas de 3 y 6 años por corrupción y abuso de poder. Según medios locales, en estos momentos se encuentra en una cárcel de las afueras de Tiflis, donde han comenzado a congregarse sus seguidores.